Entonces, Proverbios 16:1 dice lo siguiente: los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. ¡Wow! Quiero que donde estés ahí pongas tu mano en tu corazón y le puedas decir a Dios: Padre Celestial, en esta mañana me acerco a tu presencia. Hoy veo en tu palabra que tú tienes la palabra final en mi vida. De todo lo que planeo, de todo lo que quiero vivir, los sueños que tengo, Señor, hoy te los entrego porque tú tienes la palabra final. Háblame a través de tu sierva, dile ahí donde estás. Abro mi corazón, mi entendimiento, abro mi vida entera para recibir hoy tu palabra. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. El tema de hoy se llama un año con propósitos. Así es, un año con propósitos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver por qué. En Proverbios 19:21 dice algo similar. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, dice su palabra. Yo sé que hoy en día tú tienes muchos pensamientos, probablemente por todo lo que hemos vivido este año, tu forma de pensar ha cambiado. Espero, ¿verdad? Para bien. Entonces todos ya dicen, no, wow, o sea, ahora entiendo que de verdad, que este año de pronto, no sé, tengo que ahorrar más y puede venir un imprevisto, porque a muchos en la pandemia los agarró pues sin ningún sol de ahorro de pronto y no sabían qué hacer, y muchas familias damnificadas y todo lo que sucedió en este tiempo. Muchos sí, de pronto tenían las posibilidades, y así en todas las áreas de su vida. Muchas personas de pronto que se iban a casar ya no se casaron, se frustraron matrimonios porque la distancia hizo que se dieran cuenta que prácticamente estaban en una relación equivocada, y así ocurrieron un montón de situaciones. Pero hoy yo estoy de acuerdo con la planificación, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo con hacer planes, metas a mediano, a corto, a largo plazo. Entonces podemos y debemos planificar tantas cosas, pero es importante que nuestras metas o lo que queramos lograr en este 2021 estén alineados al propósito de Dios para nuestras vidas, que estén alineados a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Esto es muy importante que yo quiero recordarle en esta mañana. Tú y yo hemos venido a esta tierra con un propósito específico. ¿Cuál es? No lo sé. Yo sí sé cuál es mi propósito, pero no sé cuál es su propósito. Y hoy no voy a hablar de propósito de vida, pero sí quiero que puedas entender que no has venido a esta tierra solo para nacer, crecer, morir, reproducirte y ya, y morir. No hay nada más alejado que esto. Has venido para poder cumplir propósitos maravillosos de Dios en esta tierra, para cumplir los planes que Dios tiene para tu vida. Has venido para mucho más que esto. Es más, yo quiero que tú sepas hoy para qué has sido tú traído a esta tierra. Una de las cosas para las cuales, y te diré con qué propósito hemos sido. Por ejemplo, este es un teléfono. ¿Para qué sirve? ¿Qué propósito tiene? Para llamar. Tiene un propósito de pronto para poder trabajar. Y no sé qué es lo que tenga ahí en la mano. De pronto está viendo su mesa o una silla. Entonces usted observe para qué sirve esa silla. Cada cosa que usted tiene en su casa, cada instrumento, cada cosa que tiene, o aún los animalitos también tienen un propósito. Todo tiene un propósito en esta tierra, y cuánto más nosotros que somos sus hijos. Amén. Entonces, sin extenderme mucho, quiero decirte, en Isaías 43:21 dice para qué has sido creado, y hoy lo vas a conocer. Vaya palabra, Isaías 43:21, pero agárrese lo que dice la palabra. Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, dice el Señor. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, mi amados, mi amada iglesia, ¿para qué ha sido creado usted? Para Dios. No
para que usted se vaya por ahí haciendo su vida y sus cosas. Usted ha sido creado para Dios. Vamos, ahí donde estás, dile a tu compañero, a la persona que está a tu costado, dile: soy creada para Dios. Soy creado para Dios. Soy hechura de Dios, pero creado para Él, para publicar sus alabanzas, para hacer sonreír el rostro de Dios. Amén. Somos creados para Él. Fuimos hechos y creados para Dios. La raza humana fue creada para hacer sonreír a Dios con nuestras alabanzas y con los propósitos y los planes que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Y lo vamos a ver con un ejemplo maravilloso. David. Yo sé que muchos conocen la historia de David, ¿cierto? David, el rey de Israel, David, el pastorcito que Dios llamó. Entonces, fíjense, David fue un hombre que sirvió a sus generaciones. Probablemente él tenía planes, tenía metas, pero ¿saben qué? Dice la palabra que él vivió en esta tierra cumpliendo los propósitos de Dios. Sirvió a una generación como rey, como pastor en todas las etapas de su vida. Sirvió cumpliendo los propósitos de Dios para esta generación, para la generación donde él se encontraba. Lo vamos a ver en Hechos 13:36. Le vuelvo a repetir, Hechos 13:36. Ahí lo puede anotar, por favor. Hechos 13:36. Es más, yo le animo que tome nota, que pueda tomar un cuaderno y anotar, porque el peor lugar donde guardar la información es en la cabeza. Porque usted hoy día, qué lindo me habló Dios, y yo le pregunto mañana, ¿y qué te habló el Señor? Ay, no me acuerdo, pero estaba bonito, y no se acuerda. Entonces es importante que tome nota, que anote los versículos, para que en momentos difíciles o momentos que usted necesite esta palabra, usted la pueda tener a la mano. Amén. Muy bien. Entonces, Hechos 13:36 dice: porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, o sea, él sirvió a su generación. Amén. ¿Qué dice acá? Según los propósitos de Dios. O dice, según los planes que él tenía. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Según los propósitos de Dios. Durmió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, David fue un hombre como todos. O sea, a él se lo comieron los gusanos, ¿de acuerdo? Pero acá hay algo maravilloso que dice: que él sirvió a su propia generación según los propósitos de Dios. Durmió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. Qué maravilloso que años después recordemos a David como un hombre conforme al corazón de Dios, como un hombre que cumplió los propósitos de Dios, a pesar de las fallas, las equivocaciones, las debilidades que tenía. Este hombre tenía algo maravilloso, que era que siempre buscaba una relación con Dios, y siempre que fallaba tenía un arrepentimiento genuino en el cual no volvía a hacer de aquello que se le había perdonado. Entonces es importante, es más, yo quiero que repitas ahí donde estás y diga: Señor, yo sé que me creaste para vivir de acuerdo a tus propósitos. Vamos, sígalo ahí. Yo sé que me creaste, Señor, para vivir en tus propósitos. Yo te digo algo: las metas muchas veces son transitorias. Un ratito vienen, pero los propósitos de Dios son eternos. Por ejemplo, las personas que quieren de pronto, no sé, tener una medalla de oro en las Olimpiadas. Bueno, luego gana una persona y tiene un récord y tiene su medalla. Luego pasan los años, viene otra persona y rompe ese récord y también tiene su medalla. La medalla ahí quedó. La persona se murió, pero nunca se llevó sus medallas. Ahí quedó. Pero los propósitos de Dios son eternos. El que una persona pueda usar su vida para cumplir los planes de Dios en esta tierra y poder servir a su generación de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a los talentos y dones que se te ha sido entregado, entonces eso es diferente. Porque eso va a repercutir en tu primera, en tu segunda, en tu tercera, hasta tu 10ª generación. ¿Me oyeron? Entonces, cuando tus metas, o sea,
le vuelvo e insisto en esto. Estoy de acuerdo con hacernos metas, es más, lo vamos a hacer en la iglesia. Pero por favor, que esas metas estén alineadas, esos planes que tengas para el 2021, no sé si qué planes tengas de viajar, no sé, pero que todos esos planes que tengas estén alineados a la voluntad de Dios, estén alineados los planes que Dios tiene para tu vida. De repente tú haces una lista y dices, Señor, estos son los planes para el 2021. Pero el Señor te saca otra lista y te dice, no, hijita, yo tengo estos planes para ti. No, hijito, yo tengo estos planes para ti. Amén. Entonces es importante que nos alineemos para los propósitos de Dios. Es más, yo he visto fachadas de pronto de países en los cuales fui, donde las casas, o sea, ponen así como que aquí vivió el hombre de la independencia que libertó a este país. Así como en el Perú, no sé si de pronto hay un lugar donde diga, aquí vivió Simón Bolívar, o no sé si en otros países aquí vivió este libertador y trajo libertad a su nación, ¿verdad? Entonces, es más, en Israel, cuando se va a esos lugares donde están, uno puede ir a visitar y hacer turismo y ver los lugares donde estuvo Jesucristo, y los discípulos dicen, bueno, en esta casa vivió Pedro, en esta casa vivió Juan, y ellos escribieron tales y tales cartas y vivieron y cumplieron este propósito, hicieron esto. O sea, uno piensa que realmente es interesante cómo pueden venir, cómo podemos venir a esta tierra a cumplir con un propósito. Porque yo te digo una cosa, si tú solo te trazas metas en tu vida o planes que tú tienes para tu vida sin consultarlos a Dios, entonces probablemente solo vas a estar existiendo. Y si no tienes planes, peor, solo vives por vivir, dejas pasar tu tiempo por pasar el tiempo, pero no tienes un propósito que te haga vivir esta vida de acuerdo a los propósitos de Dios. Amén. Entonces, ahí donde estás, diga, el Señor me creó a su imagen y semejanza para vivir y no para existir. Vamos, dígalo conmigo. El Señor me creó para vivir a su imagen y semejanza. Para vivir y no solo para existir. Porque para existir ya vemos muchos. Pero empiece a vivir en los planes de Dios y créame, su vida va a ser más feliz. Obviamente tampoco le digo que va a ser color de rosa porque, como yo se los dije, los procesos vienen y los procesos a veces son duros, pero lo lindo es lo que forma a través de esos procesos Dios en nuestras vidas. Amén. El Señor lo creó a su imagen y semejanza para vivir, pero no solo para existir, ¿no? Entonces, qué lindo sería que un día en tu no sé, cuando estemos, no sé si de pronto usted vaya a fallecer antes de que venga Cristo y nos lleve, o de pronto usted de pronto vaya a ir a la presencia, pero conociendo de Dios. Entonces, que puedan decir, aquí vivió Juan López, que predicó a más de 1000 personas en su negocio. O sea, qué lindo, ¿verdad? Yo siempre recuerdo a mi hermano, él siempre se iba a los carros y se iba a predicar y empezaba a entregar volantes y predicaba la palabra. Entonces yo digo, él vivió con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito de él? Que toda su familia conociera de Dios, pagó el precio. Él ayunaba y clamaba para que toda su familia conociera de Dios. Predicaba la palabra. Yo lo encontraba a la medianoche en el patio, arrodillado, orando por el presidente de aquel entonces, clamando misericordia por nuestra nación. Era un hombre que vivió con propósito, y ese propósito se cumplió su propósito en esta tierra, y él se fue. Y ahora está mucho mejor que nosotros, y nos está esperando, y yo sé que un día me voy a volver a reunir con él. Entonces, ¿qué les digo con esto? Yo quiero animarte a que este año te traces no solo metas, sino que te dejes guiar por el Señor para que aprendas a descubrir cuáles son los propósitos y los planes que Dios tiene para ti en esta vida. Amén. Entonces, así vas a poder ver muy claro cuáles son tus prioridades y sobre todo vas a saber qué vas a hacer y qué no. Esa es la verdad. En Proverbios 4:26 dice: examina
las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Eso es lo importante. No solo pensar en qué harás, sino en qué vas a dejar de hacer. Hay cosas que estás haciendo, que has hecho este año, que probablemente te han hecho perder muchas cosas en tu vida, que de pronto no las valoraste en su momento. Y podría ser que si sigues haciendo lo mismo, puedas seguir perdiendo cosas que Dios quería darte. Por eso es importante que tus planes los presentes a Dios. Es importante que tú te metas y le consultes a Él. Este año que viene, podamos empezar un año, después de todo lo que ha pasado, empecemos un año lleno de entusiasmo, lleno de fe, lleno de amor. Un año con los propósitos de Dios en nuestras vidas. Yo al discipulado le he pedido que me haga una lista de sus prioridades, de las cosas que hacen el día. Algunos lo hicieron, algunos no. ¿Por qué? Porque es como que estuvieran viviendo sin propósito. Y es natural, a mí también me pasó cuando alguna vez me puse, cuando Dios me habló y dije, oye, ¿verdad? O sea, ¿qué hago con mi vida? Hacía de todo y a la vez hacía nada. Entonces, es importante que toda como iglesia, los que me están oyendo, empiecen a consultar a Dios lo que queda de este año, para que le pregunten a Dios, ¿qué planes tienes para mi vida en este 2021? Eso va a hacer que usted ordene sus prioridades y no se esté afanando por las puras. Yo les conté la vez pasada la historia de un señor que, ni siquiera tuvo tiempo para su familia. El señor prácticamente tenía millones y a la misma hija que tenía la desconoció y la echó y era un hombre avaro, malvado. Y luego vino el COVID, se lo llevó. No pudo disfrutar de sus millones y el hombre ni siquiera dormía. Hay cosas más esenciales y más importantes en esta vida, amada iglesia. La semana pasada hablamos de esto. Entonces, hoy quiero darte solo 4 consejos. Amén. 4 consejos para que tú hagas la declaración. No te voy a decir metas, pero para que hagas tu declaración de los propósitos para el año 2021. Solo 4 consejos para que puedas hacer esa lista de propósitos que Dios tiene para tu vida. Y no lo vas a hacer en un día, en 10 minutos, te vas a sentar, bueno, tengo esto, no. Usted lo que va a hacer en este tiempo que queda de diciembre, usted va a empezar a orar y a decirle, Señor, para tal área, ¿qué quieres para mi vida el siguiente año? Para esta área, Señor, en mis finanzas, ¿qué es lo que deseas para mi vida? Señor, para mi familia, ¿qué es lo que deseas para este año? Para mi área sentimental, ¿qué es lo que tienes preparado para mí? Vas a empezarle a preguntar. Yo te aseguro que si tú preguntas, porque el que busca halla, Dios te va a responder. No hay forma de que Dios no te responda. Pastor, a mí no me habla. Sí te habla. Lo que sucede es que estás tan distraído, tan distraída, lleno de cosas, que no te das el tiempo de oír un ratito la voz de Dios. Dios habla hasta a través de flores, de animalitos, de personas. Te habla a través de la Biblia, te habla a través de la oración, en la intimidad, a través de sueños. Pero recuerda algo, lo que Dios te hable siempre va a estar alineado a la palabra de Dios. Nunca se contradice a la palabra de Dios. ¿Qué le digo? Que si usted es una persona que sirve en su iglesia, que está plantado, que está dando fruto, o sea, que de pronto diga, yo creo que me voy de viaje a otro país. ¿Usted cree que eso sería la voluntad de Dios? Creo que no, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que consultarle. Primero, anote. Primero, para que tú puedas hacer esa lista de propósitos, y esa lista de propósitos la vamos a entregar el día de la fiesta de primicias que tenemos en el mes de enero, como lo hicimos el año pasado. Es más, hoy día quería presentarles acá el marco donde todos presentaron sus propósitos del año pasado, y la verdad es que me gustaría, es más, o sea, cuando tengamos la próxima fiesta de primicias, me gustaría que ustedes puedan recoger los propósitos que pusieron y puedan evaluar si realmente llegaron a cumplirlos en este año. Pero y usted va a colocar sus nuevos propósitos. De repente en ese tiempo lo hizo apurado, pensando que era así,
pero usted lo va a hacer esta vez con la guía de Dios. Y yo le aseguro que muchos de esos propósitos se van a cumplir para el 2021. ¿Cuántos me dicen amén? Lo primero, pregúntate cuál es el centro de tu vida. ¿Ah? ¿Cuál es el centro de tu vida? Esta es una pregunta de adoración. ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Qué es lo que tiene el primer lugar en tu corazón? ¿Acaso es tu trabajo? ¿Acaso son tus hijos? ¿Acaso es ese sueño, esa distracción, ese pasatiempo? ¿Acaso es un muchacho? ¿Acaso es una muchacha? ¿Acaso es, no sé, las posesiones que tienes? ¿Ah? ¿O los viajes? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué es aquello que está en el centro de tu vida en este instante? Yo te quiero contar algo. Yo antes de ser pastora he sido una mujer de empresaria, de negocios, yo redes de mercadeo, también soy coach, muy aparte también soy profesional, o sea, soy administrador de banca y finanzas, contadora, entonces hacía miles de cosas, muy ocupada y muy aparte también, recuerdo que siempre he estado sirviendo en la iglesia donde me congregaba, entonces recuerdo muchísimo que en aquellos tiempos estaba así como que, ay, estoy cansada, dije, creo que necesito un descanso, ¿no? Y también dirigía grupos de amistad, cuidaba personas, y recuerdo mucho que dije, bueno, voy a buscar una distracción, algo que como que me relaje, porque estoy muy estresada, así que empecé a viajar, pero viajar así para conocer, lo cual no es malo, pero empecé a viajar sin propósito, y dije, bueno, voy de acá para allá, y fíjense que empecé a descuidar a las ovejitas, dejé de hacer grupos de amistad, ya no me congregaba, no, es que estoy en negocios, entonces empecé a dejar poco a poco las cosas de Dios, y por irme detrás de mi Dios, entonces, ¿qué pasó? Empecé a tomar decisiones equivocadas, y una de esas decisiones equivocadas me valió como $10,000, un negocio que tomé una mala decisión, y me valió como $10,000. Y yo dije, wow. Entonces, desde entonces aprendí la lección. Y la verdad es que no permito que nada ni nadie le robe ese primer lugar a mi corazón, que es Cristo Jesús. Entonces, yo no sé cuál sea ese Dios de tu vida. En ese tiempo mi Dios fue la distracción. Fue la distracción, porque uno se puede distraer hasta con el propio trabajo. Uno se puede distraer con las personas, uno se puede distraer vagando, de pronto hasta no haciendo nada. Como decía un post, un meme que vi por ahí, donde decía un hombre, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Nada, dice. Y tenía un compañero al costado y le dice, ¿y tú qué haces? Yo soy su ayudante. Entonces no hacían nada los dos. Pero, ¿cuál es tu distracción? ¿Qué haces? ¿Qué es aquello que te aleja de que Dios sea el centro de tu vida? En cada decisión de hoy en adelante siempre busco primero el reino de Dios, porque dice su palabra, busca primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Si uno busca primero el reino de Dios, todo lo demás se va a añadir. ¿Por qué domingo uno tiene que ponerse a trabajar? ¿Por qué un domingo usted tiene que poner, en vez de dedicarle y honrarle su tiempo, se pone justo a la hora de la enseñanza, a lavar ropa? ¿Por qué? ¿Cuál es su Dios? ¿Por qué no descansa en Dios y aprende a ordenar sus tiempos y sus prioridades de tal forma que siempre honre a Dios con todo lo que usted hace? ¿Por qué no guardar ese día? Si bien es cierto, todos los días debemos de darle tiempo a Dios, pero ¿cuánto más los domingos? El día en que nos congregamos debe ser un día para darle el tiempo a Dios, para poder pasar tiempo con la familia, para que ningún afán llene tu corazón. ¿Cuál es tu Dios? En Romanos 6:22 dice, ahora que habéis sido lavados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la adoración de tu vida, amada iglesia? ¿Es tu Dios? Entonces, que este año uno de tus propósitos sea ordenar tus prioridades y poner a Dios en el centro de tu vida. Poner a Dios en el centro de tu matrimonio. Poner a Dios en el centro de tu trabajo. Poner a Dios en primer lugar. Eso va a hacer que puedas priorizar y ordenar mejor tus cosas. Segundo, la pregunta,
del millón. ¿Cuál es el carácter de tu vida? ¿Qué es carácter? Les explico un poquito. Carácter no es que una persona grite fuerte y que grite y que se levante y que diga ¡ay! Y grite ¡ay, qué carácter que tiene esa mujer! ¡Qué carácter que tiene ese hombre bien gritalón! No. Carácter son todas aquellos principios, valores que rigen el corazón del ser humano, que rigen su comportamiento del ser humano. Por ejemplo, una persona que roba no tiene carácter porque le falta el principio de la veracidad. Una persona que de pronto no es fiel no tiene carácter, le falta el carácter de la fidelidad. Y así podría enumerar y nos tardamos todo el día. Pero hay muchas cosas que necesitamos trabajar en nuestro carácter. La pregunta es, ¿te dejas formar el carácter? ¿Qué haces cuando tu pastora te da un consejo, una instrucción? ¿Al final haces lo que tú quieres? ¿O te dejas guiar? ¿O te dejas formar? Que otro de tus propósitos para este año que viene es que seas una persona más dócil y que te dejes formar el carácter. Dios instituyó las autoridades no para controlar a las personas, sino para cuidarlas. Pero en medio de ese cuidarlas, es importante que usted aprenda a rendirle cuentas de su vida a una autoridad espiritual. Eso va a ocasionar que usted no haga lo que usted le dé la gana y se equivoque, sino que siempre va a tener guía de parte de Dios a través de sus autoridades. En segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, si usted tiene fe, que todos lo tenemos, añádale virtud. A esa virtud, añádale conocimiento. O sea, no basta solo con tener fe y virtud. Tiene que tener conocimiento. Por eso que uno de tus propósitos para el siguiente año, si es que no estás estudiando la palabra de Dios, que sea estudiar la palabra de Dios. Porque si no conoces a Dios, ¿cómo pretendes decir que lo amas? Uno no puede amar lo que no conoce. Pero si empiezas a conocer su palabra, vas a aprender a conocer a Dios. Y entonces por ende le vas a amar más. Y no solo le vas a amar de palabra, sino que vas a aprender a poner por obra la palabra que escuchas. Porque también hay de los que tienen mucho conocimiento, pero poca práctica de la palabra. Y es como nada, es como tener nada. Entonces es tan importante porque eso es lo que debes hacer para forjar tu carácter. Y luego dice, el conocimiento también debe tener dominio propio. Sé que hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, pero no tienen dominio propio. Pasa un problema, pasa algo y actúan impulsivamente. No tienen dominio propio para esas emociones. Al dominio propio, paciencia. Cuánta falta nos hace la paciencia, ¿verdad? A todos nos gusta todo rápido, ya, instantáneo. Y a la paciencia dice la piedad. Y luego afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Porque también dice la palabra que si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu prójimo, eres mentiroso. Porque ¿cómo un hombre puede decir que ama a Dios que no ve, si no ama a su hermano que sí ve? ¿Me dejó entender? Es importante que practiquemos estos principios. Entonces yo te pregunto, ¿crees que tienes cosas para cambiar en tu carácter? Puedes empezar a escribir uno de estos propósitos para que el Señor derrame sus frutos, el fruto del Espíritu en tu vida, el amor, gozo, paz, paciencia, y que puedas practicarlo en tu vida en este año 2021. Amén. Porque yo te digo, este 2021 es importante que tú entres libre de todas tus cadenas. Libre, diga conmigo, libre de mis cadenas. Hay muchos hábitos que usted tiene que lo están destruyendo. Yo no sé qué hábito es ese. No sé si es de pronto desordenar sus tiempos, dormir mucho, de pronto esos hábitos son, no sé, comer a cosas que le hacen daño,
Yo no sé qué hábitos tienen, pero lo están destruyendo. Esos hábitos son cadenas y usted no puede pasar con esas cadenas al 2021. Usted tiene que aprender a detestar esas cadenas y decir no. Voy a crear nuevos hábitos en este 2021. Hábitos que de pronto, no, es que no sé, no hay un tiempo para buscar a Dios, no hay un tiempo para orar. Esos hábitos que destruyen la vida y que te hacen equivocarte, cambiarlos para este 2021. ¿Qué les parece? Tercero, ¿cuál será la contribución de mi vida en el servicio de la casa, la familia que Dios me dio? La casa, la iglesia, Cabot. ¿Cuál es tu contribución para esta iglesia? Yo te digo, Dios ha entregado dones, talentos. Es más, todos ustedes calzan dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su iglesia física. ¿Y usted qué contribución va a tener con ese ministerio? Es importante que usted se lo pregunte. ¿Cuál es el mejor papel en la familia de Cristo? En mi caso tengo el cargo de ser la pastora de ustedes. Pero ¿cuál es tu papel? Es importante que le preguntes a Dios, ¿dónde, Señor, calzo la iglesia? Y de pronto no me salgan con que me digan, no calzo en ningún lado, pastora. Yo le digo, acá se necesita de todo, se necesitan manos, se necesitan obreros. Usted no tiene idea, pero, o sea, para hacer esta transmisión que es tan sencilla, que se ve tan sencilla, hay tantas cosas que hacer. Hay tanta gente que discipular, hay tanta gente que llamar, hay tanta gente. Pero para eso se necesita que usted se ponga a la brecha. Entonces, yo le digo algo, yo sé incluso que no voy a poder yo personalmente satisfacer la necesidad de todos los que me escuchan. Yo quisiera ya llamarlos a toditos, pero el tiempo no. Las prioridades, yo tengo que priorizar con quienes estén más dispuestos a ser formados. Aquellos que dicen, yo fórmeme por favor, mire, y se deje corregir, porque o sea, hay personas que de pronto, sí, yo quiero, pero, o sea, a la hora de la hora uno los corrige y se van volando. Entonces, es tan importante que usted aprenda esto. Ni Jesús, siendo hijo de Dios, satisfizo la prioridad o la necesidad de todos. Por eso es que Él formó 12 personas. Pero hay algo que debemos recordar para los demás que de pronto no estén siendo formados directamente por la pastora, porque por algo Dios instituye líderes y también va a ser formado a través de los líderes. Entonces yo le digo algo, Cristo murió por ti y por mí, derramó su sangre por cada uno de nosotros para que fuéramos salvos y por lo tanto tuviéramos vida eterna. Así, Él ha satisfacido, no sé cómo se dice esta palabra, las necesidades de tu corazón. Amén. Todo el tiempo estamos orando por toda la iglesia. El pastor Ángel, la pastora Orfelinda, mi persona, oramos constantemente por la iglesia y por cada una de sus necesidades. Es más, para ello tenemos los grupos de amistad para cuidar sus vidas. Pero si usted no asiste a ningún grupo de amistad, es más, lo llama y no quiere ni que lo llame, entonces, ¿cómo no se va a dejar formar por Dios? Es importante. En 2 Corintios capítulo 9, verso 12, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos necesitan, óigame bien, sino también abunda en muchas acciones de gracias. Por lo tanto, yo sirvo y sé que suplo las necesidades de los santos y las mías, porque yo también soy santo y también genera en mí tener un corazón agradecido y saber darle gracias a Dios. Amén. Si tú sirves en la iglesia, sabes que estás supliendo las necesidades de los santos y debes de tener un corazón agradecido por ello. Usted, si Dios le da la oportunidad de servir en su iglesia, usted debe tener un corazón agradecido porque bendición hay de parte de Dios. Así es. Es más, hay una frase que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Le repito, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Sabe qué es más? En los matrimonios muchas veces se quiebran. ¿Por qué? Porque no les gusta servir. No les gusta. El matrimonio es para servir. La mujer tiene que servir al esposo. El esposo también tiene que servir a la esposa. Todo el tiempo tenemos que aprender a ser personas que aprendan a servir. No, eso yo no. Todo. Dios te trajo a esta tierra para servir. De alguna u otra manera tú tienes que servir y aprender a servir. Generalmente las personas que van conociendo recién de Dios,
que de pronto están todavía creciendo como bebés, ¿verdad? Ellos todavía no sirven, no tienen eso, pero luego uno va creciendo y dice, ¿yo qué tengo que hacer en la casa de Dios? Yo recuerdo mucho que cuando conocí a Dios, yo estaba hasta metida 24/7 ahí, decía, ¿qué se necesita limpiar? ¿Y qué necesitan? Y ya traje esto, ¿y qué más? ¿Qué necesitan? Yo le agarro la cámara, yo hago, yo canto, yo barro. Entonces yo estaba así, que quería servir en todo lo que me pidieran. Y ciertamente en el lapso de ese tiempo que tengo, ya tengo más de 20 años conociendo de Dios, he podido servir en cada lugar donde he estado, donde Dios me ha llevado. Y la verdad es que he tratado de hacerlo y lo he hecho lo mejor que he podido. He tratado de ser excelente en mi servicio. He servido de todo, limpiando baños, he servido cuidando niños, siendo líder de jóvenes, siendo líder de ancianos, siendo líder de mujeres, de todo. He servido, ¿qué no he servido? O sea, he servido de todo. Es más, siempre fui de las que más invitaba en la iglesia que estaba. Yo hacía desfilar personas. Era muy evangelista. Pero tampoco fue por mis dones y mis talentos. Fue porque yo se lo pedí a Dios. Porque en un principio yo invitaba y nadie, arroz me echaba. Pero luego empecé a invitar y a pedirle a Dios, Señor, dame eso, enséñame a tener compasión por las personas. Y empecé a invitar. Y es más, muchos de los que están aquí son producto de las personas que yo he invitado, que hemos formado. Esta iglesia se ha formado con 2, con 3 personas. Entonces, ¿qué les digo? Es importante que usted se fije en los talentos que usted tenga y uno de sus propósitos sea, Señor, muéstrame, ¿para qué yo tengo que servir dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia? Gracias a Dios, el siguiente año Dios permita que ya pronto podamos reunirnos y vamos a necesitar incluso más manos. Si ahora lo necesitamos, imagínense luego cuando nos reunamos físicamente. Cuarto y último, la pregunta que te vas a hacer es, ¿cómo me voy a proyectar a la gente que no cree en Dios? Generalmente, amada iglesia, empieza con la familia. ¿Qué tienes que aún no conocen de Dios? Filipenses 1:27 dice, asegúrate de vivir de una manera que traiga honor a las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo te digo algo, en el lugar donde tú estés, no sé si tengas un consultorio, no sé si tengas un gimnasio, no sé si tengas donde vendas pan, no sé el negocio al que te dediques, el trabajo donde trabajes, pero tú debes aprender a hacer sal en medio de la tierra, no solo hablando, porque usted puede hablar mucho, pero sus acciones van a predicar más que sus palabras. Entonces, que uno de sus propósitos sea decirle a Dios, Señor, cámbiame, transfórmame, quiero ser buen testimonio en mi casa, en mi familia. Aún así, uno puede ganar a los inconversos. Pero ¿cómo usted puede predicar a la palabra y deshonrar a sus padres? No, con esto no es para condenación, pero sí para que hagamos un ¿cómo se dice? Examinarnos y decir, Señor, enséñame a honrarte en todo. O sea, que realmente que sea esa persona que honra, que sea esa persona que prácticamente, Señor, dé un buen ejemplo. Yo generalmente siempre he tratado de ser un buen ejemplo para la gente, para mi familia y para mis amigos que no conocen de Dios. Siempre es más, yo antes no era nunca, ni en mis redes sociales, de estar predicando de Dios, sino que siempre me han conocido y conociéndome es que ellos han querido buscar lo que yo buscaba, amar a Dios como yo lo amaba. Y me preguntaban, ¿a dónde vas? Y entonces yo, bueno, voy a una iglesia, si quieres te llevo. Y así. Ahora no digo que soy perfecta, su pastora no es perfecta, tiene errores, muchos, debilidades en el pasado, más. Hoy en día Él está perfeccionándome y así también te está perfeccionando a ti. Amada iglesia, es importante que usted aprenda a hacer testimonio en su casa. Que aprenda a hacer testimonio tanto en su trabajo como en su casa, en cada lugar donde usted está.
Si su familia no ve los cambios en su vida, ¿cómo pretende que se conviertan a Dios? Tienen que aprender a ver a una persona más segura, una persona más santa, una persona irreprochable. Es así como se gana a las personas de su familia. Y cuánto más a los amigos. Uno puede sí, de pronto sí, hablar mucho, pero luego les van contando que se van gritando como perrito y gatito. Entonces, y los vecinos, wow, ¿no eran cristianos? Empecemos a no ser piedra de tropiezo para la gente que conoce de Dios. Obviamente también para las personas que me escuchan por primera vez, tampoco piensen que por ser cristianos son perfectos. A veces cometemos el error de pensar que los cristianos son personas perfectas y les observamos todo. Y de pronto cuando ven un error, entonces, wow, no, por eso no quiero ser cristiano, dicen. Más bien le diríamos, no, imagínate, si buscando de Dios soy así, imagínate que no busque de Dios, sería terrible. Y eso es cierto. Amada iglesia, que tu propósito en este tiempo, en esta temporada, sea construir una relación con Dios. Que tu relación con Dios mejore. En este tiempo estamos hablando de los grupos de amistad. El tener una relación más estrecha con Dios, eso va a hacer que usted pueda darlos el fruto del Espíritu. Eso va a hacer que usted tenga virtudes para que le vaya bien en su vida. Amén. Es importante. Entonces, cuando usted haya revisado estas 4 preguntas, usted va a poder decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres para esta área de mi vida? ¿Qué quieres, Dios? Muéstrame, ¿qué propósitos tienes para este 2021? Es importante que se evalúe, que se examine y que le pregunte a Dios, pero hágalo. No diga, ay, qué bonita prédica, y luego se olvidó. Hágalo, si no quiere estar llorando en el 2021. Hágalo. Hágalo. Algún día vas a estar en la presencia de Dios, sea porque mueras o porque de pronto Cristo venga antes. Y yo te digo una cosa, cualquier cosa puede ocurrir. El 2020 nos ha enseñado que cualquier cosa puede ocurrir. Sin embargo, el Señor te va a preguntar: ¿y qué tal? ¿Hiciste bien tu trabajo? ¿Cumpliste tus metas en tu trabajo? No te va a preguntar eso. ¿Qué te va a preguntar Dios? ¿Ah? Él te va a preguntar: ¿cumpliste los propósitos que yo te entregué para esta tierra? ¿Cumpliste? ¿Pusiste a Jesús como el centro de tu vida? Eso te va a preguntar. ¿Pusiste a Jesús como el centro de tu vida? ¿Ah? Si dejaste que el carácter de Cristo esté en tu vida, te dejaste formar, fuiste obediente a las autoridades que te di. ¿Qué te va a preguntar Dios? ¿Serviste a tu comunidad? ¿Serviste a tus hermanos? ¿Serviste a tu iglesia? ¿Diste un buen testimonio a tu familia? No, mira, porque están en el infierno. ¿Diste buen testimonio a tu familia? Hay muchas cosas que Dios te va a preguntar, amada iglesia. Te va a preguntar si amaste a tu prójimo. Yo le pregunto hoy, ¿qué cuentas le daremos a Dios? ¿Qué cuentas? Nos afanamos por tantas cosas y a la vez nada. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios? ¿Qué le vas a responder? Imagínense, el 2020 estuvo así, el 2021 no sé cómo estará, pero yo te animo a que tampoco lo veas negativo, sino que todo lo contrario, que estés preparado. Yo lo que quiero es que Dios me hablaba en mi corazón, que sea una iglesia preparada, una iglesia que esté a la vanguardia. No, mi pastora predicó esto y esto voy a hacer, me voy a preparar, no quiero perder el tiempo. La semana pasada hablamos de las 1000 canicas, de pronto que a algunos les queda 800 sábados, a algunos les queda 100 sábados, qué sé yo, uno no sabe para qué día Dios nos pide la vida. Pero aprende a vivir esta vida de tal forma que tu vida agrade a Dios y realmente vivas una vida y no solo existas. ¡Wow! Si tú crees que es importante trazarte propósitos, quiero que levantes tus manos ahí. Levanta tus manos y di: Señor, enséñame a trazarme metas, pero alineadas con los propósitos y planes que tienes para mi vida. Y haz esta oración conmigo, ahí donde estás. Señor, que tus propósitos que tengas para mi vida, enséñame a descubrirlos, dile. Enséñame a ponerlos por práctica para que venga así la bendición, porque solo haciendo eso llegará.
Señor, dile ahí, sé tú el centro de mi vida. Que no haya nada que distraiga mi adoración de ti. Que no haya nada que me aleje de ti. Porque de esta forma estaré buscando el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Padre Celestial, dile ahí dónde estás. Que tu carácter sea forjado en mí. Enséñame a tener un corazón entendido, que resplandezca en mí la sabiduría, que no tenga mis ojos perdidos en el vacío, que yo sirva a mi congregación, a mis pastores, a mis hermanos. Señor, que mi misión sea de honrar lo que tú has hecho en mí y se refleje en mi vida diaria. Esté donde esté, sé que alejado de ti nada voy a poder hacer. Pero cerca de ti se cumplirá la escritura que dice que en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amada iglesia, que tu historia sea una historia digna de contar. Amén. Para los que me escuchan por primera vez, si tú quieres tener una mejor vida en el 2021, estar preparado, deja que el Señor sea tu Rey y tu Señor. Si tú deseas que Él sea tu guía, entonces haz esta oración conmigo. Padre Celestial, en esta mañana, te abro las puertas de mi corazón y te invito, Jesús, que entres a mi vida. Sé tú el Rey de mi vida y de mis decisiones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname mis pecados, límpiame y purifícame. Guíame de la mano, Señor, y no me sueltes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Wow. Qué lindo. Amados hijos, los que me oyen por primera vez y los que me oyen desde antes, quiero decirles que todo lo que hagamos en esta tierra, toda la obra que estamos realizando, todo lo que hagas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y todo, son como obras que vamos a presentar delante de la presencia de Dios el día del juicio. Amén. Entonces, ese día se probará si todo lo que hiciste realmente fue de oro, permanece, o fue de paja, que se quema, y no hay ninguna obra digna de entregarle a Dios. Alguien me decía una vez, ay, ya, pues si muero, ya, pues ¿qué voy a hacer? Que me lleve a la muerte, ¿qué voy a hacer? Pues ya moriré. Pero muchas veces es triste que de pronto uno muera sin haber vivido en los propósitos de Dios y solo haber existido. Entonces, que te quede ese mensaje en tu corazón y que lo que queda de este mes puedas preguntarle a Dios cuáles son los propósitos para el año 2021. Que Dios te bendiga. Buenas tardes.